relacionado con el derecho internacional humanitario, que no es lo mismo que derecho internacional de los derechos humanos. Son dos sistemas jurídicos totalmente diferentes. Al derecho humanitario también se le denomina derecho de Ginebra, porque básicamente, subrayado de sobra, está contenido en convenios internacionales suscritos en Ginebra, Suiza. Pues como ustedes saben, Suiza es el país que tiene bajo su responsabilidad internacional el derecho internacional humanitario, aunque ahora en todo el mundo pues tiene su correspondiente, ¿verdad? Lo que se llama la Cruz Roja. Pero en algunos países cambia la simbología, ¿verdad? Por ejemplo, en los países musulmanes tenemos lo que es la media luna roja. ¿Verdad? ¿Por qué pasará eso a ustedes? ¿Por qué pasará eso? Porque fíjense que incluso en Israel ya no usan Cruz Roja, sino usan la estrella de David. Bueno, la cuestión es esta respecto a la bandera, ¿verdad? Del Comité Internacional de la Cruz Roja. En primer lugar, como hemos recalcado, la Cruz Roja es la bandera invertida de Suiza. Suiza es una cruz blanca con el fondo rojo. Es la bandera de Suiza. Al invertirla, quedó el fondo blanco y la cruz de color rojo. De ahí viene que sea es el símbolo. Como ustedes ven, pues Suiza ha sido el país que ha tenido vanguardia y hegemonía sobre el derecho internacional humanitario, basado principalmente en la neutralidad. De ahí viene que los integrantes del Comité Central, ¿verdad?, del Derecho Internacional Humanitario o de la Cruz Roja, sean todos suizos. Es algo contradictorio, ¿verdad? Pero esto lo hicieron para preservar el principio de neutralidad. Porque dicen, si hay un integrante del Comité Internacional de un país en conflicto, nunca podrá ser neutral. Nunca, ¿verdad? Esta persona, por un lado. Por el otro, que como ustedes ven, la cruz es un símbolo cristiano. Es un símbolo religioso. Ahí quedó la cruz, ¿verdad? Como un símbolo religioso, pero no es una religión que abarque todo el mundo, ¿verdad? Sí está presente en todo el mundo, pero no cubre todo el mundo en particular, porque hay regiones, hay países que no son cristianos, incluso unos son anticristianos. Ya hemos visto, ¿verdad? Los musulmanes radicales. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Verdad? En los países musulmanes es la media luna roja. ¿Por qué media luna roja? Seguimos, ¿verdad? Seguimos con la simbología religiosa. Esta media luna roja representa
el inicio del mes sagrado musulmán, el Ramadán, que le llaman, ¿verdad? Entonces ellos en su región pusieron un símbolo religioso para ellos, ¿verdad? Un símbolo que lo sienten sagrado, ¿verdad? El inicio del mes del Ramadán, que lo presentan con esta luna, media luna. Entonces en los países árabes ya no es Cruz Roja, existe como institución, pero ya no bajo el nombre Cruz Roja, sino Media Luna Roja. Y en Israel, que son judíos, ¿verdad? La estrella de David, roja. Y esto es lo que está discutiendo últimamente en el Comité Internacional de la Cruz Roja, porque todos estos símbolos son religiosos, ¿verdad? Judíos, musulmanes y cristianos. Y podrán haber otros, ¿verdad? Con tendencia religiosa. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha querido implementar un nuevo símbolo alejado de lo religioso porque que crea un poco de tensión. Es un tipo de rombo, ¿verdad? Que le llaman el diamante rojo. O sea que no tenga que ver con ninguna religión. Hacia eso va, ¿verdad? Hasta cambiar la simbología, pero no es nada más de hacerlo, ¿verdad? Quiere muchas cuestiones especiales, me imagino que trámites y todo, ¿verdad? Incluso discusión con los demás países, pero que quiere retirarse un poco de lo que es la simbología religiosa, porque causa cierto escozor, ¿verdad? En las diferentes regiones del mundo. De ahí pues que esos sean los tres símbolos principales, ¿verdad? La cruz roja, la media luna roja y la estrella de David roja. Cristianismo, los musulmanes y los judíos. Bueno, pasando este paréntesis, ¿verdad? Entonces, vemos que la humanidad ha pasado del derecho a hacer la guerra, del derecho en la guerra. ¿Y por qué hay derecho en la guerra? Porque se han dado cuenta que es casi imposible evitar conflictos entre estados, o entre grupos de estados, o entre regiones. Y peor ahora que se están acentuando las culturas, ¿verdad? Hay unos futuristas que dicen que las guerras del futuro no van a ser económicas ni políticas, sino van a ser culturales, choque de culturas. Lo que estamos viendo con la cuestión de los musulmanes, ¿verdad? Y el Estado Islámico, que ha provocado tanto problema, ¿verdad? Que los choques son culturales. Y pues ese podrían ser los problemas del futuro. Pero derecho a hacer la guerra ya no hay, ya no se justifica. Pero sí es inevitable, como ha sido en este tiempo, ¿verdad? Inevitable el estallido de un conflicto, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos debe minimizarse el sufrimiento innecesario. Entonces, el derecho internacional humanitario proporciona una serie de reglas que son normas jurídicas de obligatorio cumplimiento al momento de existir un conflicto. Y ahora pues se ha ampliado más. Se ha ampliado no solo a lo bélico, sino a lo social, a las catástrofes, de tsunamis, terremotos, tornados, todo ello. La Cruz Roja también interviene, auxiliando a las personas, ¿verdad? Auxiliando a las personas. Entonces, su abanico de participación se ha ampliado últimamente. Como derecho a la guerra, le llaman unos, ¿verdad? Derecho a la guerra.
Aquí el doctor tiene una confusión, ¿eh? Si ustedes tienen el libro del doctor Larios, en Derecho Humanitario, y habla él de conceptos básicos. Él pone derecho a la guerra, jus in bellum, pero es jus ad bellum. ¿Verdad? Jus ad bellum. El derecho a la guerra. Se entiende un cuerpo de normas mediante las cuales se asignaba a los estados el derecho a hacer la guerra cuando se cumplían ciertas circunstancias, con el objeto de hacer valer un pretendido derecho. Antes existía, ¿verdad? En el derecho internacional clásico, basado en la soberanía absoluta de los estados. ¿Verdad? Soberanía absoluta creo que hoy por hoy no puede existir. Y también existió el derecho de la guerra, o derecho en la guerra, ¿verdad? O derecho de la guerra. El autor pone jus belli, pero en los libros que hemos investigado, dice jus in bello. Jus in bello. ¿Verdad? Esos son los cambios que podríamos hacer. Ustedes pueden investigar y pueden corregirme con toda confianza si estoy equivocado, ¿verdad? Pero pues hemos investigado y hemos visto que aquí el doctor comete un error, o saber, ¿verdad? ¿Dónde lo...? Porque los libros que me han venido, que he tenido yo del Comité Internacional de la Cruz Roja, así las palabras jus ad bellum, derecho a la guerra, y jus in bello, derecho de la guerra, o derecho humanitario. Este segundo es el derecho humanitario. También le llaman derecho internacional en tiempo de guerra. Derecho internacional en tiempo de guerra. Dice él, entendemos un cuerpo de normas clásicas y modernas, mediante las cuales se busca humanizar la guerra. Eso sí es muy cierto, ¿verdad? Y sus secuelas, sobre todo las secuelas, como les cuento yo, ¿verdad? En Recuerdos de Solferino, que escribió el señor Dunant, ¿verdad? Vio sufrimiento innecesario. Gente muriendo a pausas, días, mutilados. Imagínense ustedes, qué dolor, qué sufrimiento, totalmente innecesario, ¿verdad? Esto fue lo que provocó y motivó esta nueva rama del derecho. Porque si no se pueden evitar los conflictos, por lo menos tratar de humanizarlos un poco más, tratar de minimizar el sufrimiento y sobre todo tratar de evitar el sufrimiento innecesario, ¿verdad? Innecesario para las partes en conflicto, para los prisioneros de guerra, para la sociedad, la población civil ajena a los conflictos, pero que se ve afectada. Todo ello, ¿verdad? Y por eso es que el derecho humanitario minimiza o evita ¿sí? La discreción absoluta en cuanto a los medios de guerra, ¿verdad? Todos los estados, por muy soberanos que sean, no pueden utilizar cualquier medio agresivo militar en un conflicto. No puede, ¿verdad? Como por decirles algo, empezar con la bomba atómica desde el principio. Eso no puede hacer. El torturar a los prisioneros de guerra tampoco se puede hacer. No se puede hacer. Y así muchas medidas, hay 4, con eso vamos a ver
Solo mencionarlo, ¿verdad? Porque es demasiado grande. Lo que les digo que los 4 convenios de Ginebra, hay un artículo que llaman el artículo 3 común. El artículo 3 común, ¿verdad? Estamos leyendo lo que es la parte del derecho humanitario en el libro del doctor Carlos Larios. El tema de derecho humanitario. Bien, entonces, en los convenios hay un artículo que llaman artículo 3 común. Cuando ustedes oigan ustedes de Derecho de Ginebra, el artículo 3 común significa que este artículo 3 aparece como número 3 en los 4 convenios, idéntico, exactamente igual en los 4 convenios. Pues se llaman artículo 3 común, porque es muy importante. Entonces, el derecho de la guerra o derecho internacional en tiempo de guerra es un cuerpo de normas clásicas, dice, y modernas, mediante las cuales se busca humanizar la guerra y sus secuelas. No consiste en un derecho a hacer la guerra, ¿verdad? No hay derecho a hacerla, a declararla, a proceder a utilizar la guerra como medio de. No significa eso, sino es un conjunto de normas de aplicación general y obligatoria cuando se produce un estado de guerra. Su violación produce responsabilidad internacional. Es importante todo esto, ¿verdad? ¿Vieron ustedes que han habido criminales de guerra? Hay delitos de guerra, ¿verdad? Y todos estos pues pueden incurrir las personas que violen todas estas medidas. Concepto específico, dice. El derecho humanitario, dice el doctor Larios, lo podemos describir como un cuerpo de normas internacionales importantes. Son normas jurídicas, ¿verdad? Son normas jurídicas contenidas en tratados. Por eso son internacionales, de origen convencional o consuetudinario, especialmente destinado a ser aplicado en los conflictos armados, internacionales o nacionales, también, fíjense, puramente nacionales. Y que limita, eso es lo importante, por razones humanitarias, el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los métodos y medios utilizados en la guerra. Entonces quiere decir que no hay discreción absoluta, de las partes en conflicto, ¿sí?, de elegir métodos de guerra y medios de guerra. Está limitado por el derecho humanitario, porque el derecho humanitario está creado para evitar en lo posible los sufrimientos, minimizar los sufrimientos de un conflicto armado y sobre todo minimizar los sufrimientos como consecuencia de ese conflicto. Sobre todo sufrimientos en las personas, personales. Y ahí viene lo importante del principio de neutralidad. Porque en la neutralidad usted atiende al herido, usted atiende a la persona en riesgo, usted tiene a la persona en sufrimiento en estos conflictos y no le importa a usted de qué bando sea. No importa, nunca van a preguntar de qué bando es. Viene una persona sufriendo y esa persona hay que atenderla, ¿verdad? Esa es la esencia del derecho humanitario. Por eso es que se despojan de parcialidad para servir por igual a todos. Y es por ello que tienen legitimidad, ¿verdad?, internacional, el derecho internacional humanitario de limitar, ¿verdad?, la potestad de los estados de elegir al libre albedrío los métodos y los medios de guerra. Aunque sean soberanos, hay un valor supremo a ello.
el no sufrimiento humano. Entonces, protege a las personas y a los bienes, incluso a los bienes, fíjense, afectados, o que pueden estar afectados por el conflicto. Entonces ya vamos entendiendo qué viene a ser el derecho internacional humanitario. Ahorita vamos a pasar a lo que es el diccionario de derecho humanitario. Diccionario de derecho humanitario. Ya habíamos empezado a hablar de ello. En primer lugar, debemos caer en cuenta que el derecho internacional humanitario es un derecho especial, no espacial, ¿verdad? También, ¿verdad? Pero es especial. ¿Por qué es especial? Porque se aplica únicamente en tiempos de conflicto. Y aquí viene algo muy importante, jóvenes. ¿Qué diferencias podríamos señalar entre los derechos humanos y el derecho humanitario? Esto es para que lo vamos conociendo mejor. Es importante poner esas diferencias. Diferencias entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Una diferencia es en cuanto a su aplicación, ¿verdad? En cuanto al momento de su aplicación. De su aplicación, ¿verdad? El momento de su aplicación. Los derechos humanos se aplican en cualquier tiempo. O sea, son permanentes. Los derechos humanos son permanentes. O sea, siempre están, día y noche y todo el tiempo. Ahí están los derechos humanos, latentes, aplicándose, ¿verdad? No pueden dejar de aplicarse en un solo momento. Siempre están, ¿verdad? Entonces, los derechos humanos se aplican en cualquier tiempo. Mientras que el derecho humanitario se aplica únicamente en tiempos de conflicto. O sea, no tienen existencia permanente con los derechos humanos. No, el derecho humanitario no es permanente. Únicamente se aplican en momentos de conflicto, ¿verdad? Ya sea un conflicto bélico, un conflicto social, un conflicto de naturaleza natural, ¿verdad? Únicamente ahí. Una vez no hayan conflictos, el derecho humanitario no aparece. Entonces hay una diferencia, ¿verdad? Los derechos humanos son permanentes. El derecho humanitario no es permanente. Porque es especial. ¿Especial qué? Para aplicarse en circunstancias especiales. Conflictos armados, conflictos sociales, catástrofes. Ahí, únicamente, ¿verdad? ¿A quién se aplica? También otra diferencia es respecto a quiénes se aplica. Los derechos humanos
se aplica a todas las personas. A todas las personas. Desde antes de nacer, ya hay protección, hasta la muerte. Para todos. Para todos. Los derechos humanos se aplican a todas las personas. ¿Y el derecho, el derecho humanitario? ¿A quién aplica el derecho humanitario? Únicamente a las personas involucradas en el conflicto. ¿Se dan cuenta? No a todos, ¿verdad? No a todos. Únicamente a las personas involucradas en el conflicto, ya sean ejércitos o población civil que se ve afectada, ¿verdad? Involucrada pero involuntariamente, se ve afectada por el conflicto. Entonces el derecho humanitario acciona ahí y se aplica ahí. Tenemos dos diferencias importantes, ¿verdad? La tercera diferencia es su autoridad. ¿Quién es su autoridad mundial? ¿Y quién lo aplica? ¿Verdad? La autoridad que lo aplica, ¿quiénes son? O que lo rige. Los derechos humanos, ¿verdad? ¿Cuál es la autoridad de los derechos humanos a nivel mundial? La Organización de las Naciones Unidas. Es la autoridad universal, ¿verdad?, de los derechos humanos. Lo promueve, los protege, los desarrolla, etcétera, a nivel mundial, ¿verdad? Las Naciones Unidas. ¿Y el derecho humanitario? El Comité Internacional de la Cruz Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja. Estas diferencias son importantes para ustedes porque nos da un panorama más exacto de qué es un sistema jurídico y cuál es el otro sistema jurídico, el de los derechos humanos y el derecho humanitario. Estas diferencias nos ayudan mucho, ¿verdad?, a poner cada sistema jurídico en su justa dimensión. Entonces, unos son permanentes, se aplican en cualquier tiempo, a todas las personas, y su autoridad mundial, las Naciones Unidas. El otro solo se aplica en tiempos de conflictos, de catástrofes, y solo a las personas involucradas en dichos conflictos. Conflictos armados, por decirles algo, pueden ser militares o pueden ser civiles, también a los civiles que se vean afectados por esos conflictos, o los civiles que se vean afectados por las catástrofes, ¿verdad? Y la Autoridad Mundial de Derecho Humanitario, Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces, estas diferencias son bastante importantes, ¿verdad? Porque nos aclaran aún más el tema. Ahora, respecto al diccionario, pues dice, a veces se habla de los derechos de los conflictos armados. Dice, es un derecho muy antiguo, ¿verdad? Sí, claro. Que ha sido establecido paulatinamente a través de la costumbre de los estados y los tratados. ¿Qué busca? Aquí dice, ¿qué busca el derecho internacional humanitario? Reglamentar cómo se lleven a cabo las hostilidades. Miren qué interesante. Eso es lo que busca el derecho humanitario. Reglamentar cómo se llevan a cabo las hostilidades. Y ustedes saben que esa reglamentación tiene un objetivo, tiene un fin. Ya vimos cuál es ese objetivo. ¿Cuál es ese fin y ese objetivo de reglamentar cómo deben llevarse a cabo las hostilidades? ¿Verdad? Minimizar los sufrimientos,
y más aún, los sufrimientos innecesarios. Entonces dice, fundamentalmente intentando evitar que los conflictos alcancen un punto de no retorno. Eso es lo que trata, ¿eh? Que pare ahí, que no llegue a una escala ya irremediablemente catastrófica para las personas involucradas en ello. Dice, uno de los medios para hacer esto, en primer lugar, es limitar la elección de método de guerra, lo que decía el doctor Larios, ¿verdad? Pero a través de ello que se busca, ¿verdad? Reglamentar cómo se acaban las hostilidades, intentando evitar conflictos devastadores, ¿verdad? Devastadores. En un punto que deje ya mucha secuela, mucho daño, ¿verdad? Entonces, para ello usa diferentes medios. Uno es limitar la elección de métodos de guerra para evitar sufrimientos. Para evitar sufrimientos, fíjense. Les pregunto, ¿esto les lesiona, esto viola la soberanía de los estados? ¿Qué opinan ustedes? ¿Viola o no viola la soberanía de los estados el hecho de que usted no puede utilizar esto? ¿Lo estará violando o no estará violando? Bueno, entonces dice limitar la elección de métodos de guerra para evitar sufrimientos y destrucción inútiles, o sea, innecesarios. Prohíbe determinados comportamientos, ¿verdad? Hacia y en determinados momentos, ¿no? ¿Hacia quiénes? Hacia el ejército contrario, hacia los prisioneros de guerra, hacia las instalaciones médicas, hacia las instalaciones civiles, todo ello, ¿verdad? Prohíbe determinados comportamientos. Por ejemplo, el símbolo, la simbología del derecho humanitario, como es la Cruz Roja Internacional, la Media Luna Roja o la Estrella de David Roja. Esas gozan de un estatus especial dentro de los conflictos armados. No se les puede dar el derecho de paso para auxiliar, no se les debe atacar, no se les puede atacar, ¿verdad? No se debe, ni se puede. Por eso lo que hizo Gran Bretaña rompió esto, pero ¿quién los castiga? Va usted, y ahí volvemos a lo que siempre les he dicho. El derecho internacional muchas veces está hecho para los poderosos. El Reino Unido, en la guerra de las Malvinas contra Argentina, disfrazó transporte marítimo con la simbología humanitaria y abajo de esa manta, ¿verdad? Entre comillas, esa manta, iban buques de guerra. Y así fue como lograron romper el cerco argentino, engañando al enemigo. Eso tendría que haber tenido responsabilidad internacional y hasta la fecha no la ha tenido. Pues. Porque ese es usar, como dicen, que malas prácticas, rompiendo los cánones internacionales, ¿no? Para lograr un objetivo. Y fue así como logró romper el cerco de Argentina. Porque como esos símbolos no se pueden atacar, y con esos símbolos lograron ingresar, ¿verdad? Entonces, hay una cuestión, que Argentina estaba respetando el derecho humanitario y Reino Unido no, ¿verdad? Entonces, prohíbe determinados comportamientos, organiza el derecho a la asistencia, eso es lo importante, miren, en beneficio de los no combatientes. ¿Quiénes son? Regularmente la población civil afectada. Muchas veces, en muchas oportunidades, grupos humanos civiles quedan encerrados en el fragor de la contienda. ¿Y qué se hace en ese caso? ¿Verdad?
Entonces dice, organiza el derecho a la asistencia en beneficio de los no combatientes para atenuar el sufrimiento causado por la guerra. La expresión derecho internacional humanitario a menudo se prefiere porque resalta el objetivo humanitario del derecho de los conflictos armados. Por eso no le llaman derecho en los conflictos armados, ¿verdad? Porque no da la idea exacta hacia dónde va este derecho. Y por eso se llama humanitario, porque va dirigido a la persona humana. Ese es su principal objetivo. La protección a la persona humana, su protección, su no sufrimiento si es posible. ¿Verdad? Por eso está adecuado ese principio humanitario. Aunque el término humanitario experimenta un uso creciente, el término derecho internacional humanitario en principio no abarca más que las situaciones de conflicto armado. Se podría decir el derecho humanitario clásico, por decirle algo, ¿verdad? Solo se entendía que se aplicaba en los conflictos armados. No obstante, otras ramas del derecho internacional se ha extendido a otras ramas del derecho internacional, como el derecho a refugiados. Creo que la Cruz Roja está presente también ahí. Los derechos humanos, fíjense, coadyuva con los derechos humanos. El derecho a la cooperación, dice, que pueden ser pertinentes para la acción humanitaria. Bueno, según el derecho internacional, las actividades humanitarias pueden ser llevadas a cabo en tiempos de paz y en tiempos de conflicto. Se pueden llevarse en tiempos de paz también, pero como les digo, básicamente hay problemas, ¿no? Porque no todo problema debe ser de guerra. Como les digo, en un terremoto no hay una guerra. En una inundación por tsunami tampoco hay guerra ahí. En el derecho de los refugiados, ¿verdad? Tampoco hay guerra, propiamente dicho, es de refugiados. Y ahí también puede actuar el derecho internacional humanitario. Por eso lo importante es decir en tiempos de conflicto. Puede ser armado, puede ser social, puede ser, ¿verdad?, de otra índole. No obstante, bueno, es importante tener en cuenta que es un derecho especial, en sentido estricto, porque ven, solo se aplica en situaciones especiales, ¿verdad? ¿Qué es lo importante entonces? Que este derecho crea derechos y obligaciones para los diferentes actores en conflicto. Como le digo, si hay obligaciones, debe cumplirse. Si no se cumple, si se viola, crea responsabilidad internacional. Hasta ahí este derecho, fíjense ustedes, hasta allí, ¿verdad? Y se basa en procedimientos específicos para la puesta en práctica de disposiciones y por su sanción en caso de violación, lo que les decía, ¿verdad? Hay sanción si se viola el derecho humanitario. ¿Quién sancionó al Reino Unido? Nadie. Nadie. Y lo que es peor, en este tiempo de conflicto, Estados Unidos se dio a la tarea de proporcionarle toda la información al Reino Unido del armamento que estaba utilizando Argentina, porque era armamento norteamericano. Y Estados Unidos, violando el Tratado Interamericano de Distancia Recíproca, proporcionó información sensible a Inglaterra. ¿Quién sancionó a Estados Unidos? Nadie. Ahí vemos pues que el derecho internacional tiene sus límites. Y tiene sus límites el poder de los estados, ¿verdad? Ni Reino Unido ni Estados Unidos fueron sancionados por violar el derecho internacional. Toda América se unió porque Argentina invocó el tratado, fíjense, lo invocó. Guatemala incluso mandó un contingente del ejército de acá.
Y todos los países pues enviaron contingentes militares para apoyar a Argentina. Pero todo eso fue violado, pues, ¿verdad? Bueno, entonces estas cuestiones son importantes porque van resaltando, van individualizando y caracterizando a esta rama del derecho. El derecho internacional humanitario se encuentra contenido en diversas declaraciones y convenios de la Haya, dice, 1899, 1907, 1954, 1957, 1979 y 73, ¿verdad? Que fijan las normas para dirigir hostilidades. Este es un cuerpo, ¿verdad?, de leyes, pero hay otro cuerpo de leyes siempre dentro del derecho humanitario, los 4 convenios de Ginebra, ¿verdad? Porque empieza con la Haya, ¿verdad? Países Bajos. Ya en 1949, ¿verdad?, paralelamente, ya se empiezan las convenciones de Ginebra, en donde se van a ir suscribiendo los diferentes convenios, ¿verdad?, donde se basa básicamente el derecho internacional humanitario. Desde 1949, dice, han retomado y codificado las normas y costumbres de derecho de los conflictos armados que fijan límites a métodos de guerra. Eso se había acordado, ¿verdad? Y todos los países estaban de acuerdo en, ¿verdad?, fijar límites a los métodos de guerra. Han añadido normas relativas a la protección y socorro de no combatientes. Es que eso es lo importante también, que en aquel principio, ¿verdad?, se aplicaba únicamente a las partes en conflicto. Pero se dan cuenta que no solo las partes en conflicto entran en riesgo, en peligro, en sufrimiento, sino también muchas veces las poblaciones civiles enormes, ¿verdad? Entonces, han añadido normas relativas a la protección y socorro de no combatientes durante las hostilidades. Bueno, muchos estados son parte de estos convenios. Guatemala forma parte, ¿verdad? Más de casi 200 países, ¿verdad? Cada uno de los convenios organiza la asistencia en tiempo de conflicto para una categoría específica de población. Para una categoría específica de población. Los 3 primeros, G1, G2 y G3, así le llaman, G1, G2 y G3, romanos, ¿verdad? 1, 2 y 3 romanos, ¿verdad? Regulan la suerte de los combatientes heridos, náufragos o prisioneros en tiempo de conflicto armado internacional. Los prisioneros de guerra que les llaman, ¿verdad? Hay heridos, náufragos, prisioneros de guerra, básicamente. El convenio cuarto o el G4, romano 4, organiza la protección de la población civil. ¿Se dan cuenta cómo van mejorando, ¿verdad? La población civil de conflicto armado internacional, ¿verdad? Pero la población que se ve en riesgo o que está en sufrimiento. Ustedes son los 4, tiene 4 convenios y 2 protocolos. El primer protocolo de 1977, GP1, ¿verdad? Ginebra, protocolo numeral romano 1. Refuerza y completa la protección prevista por el G4, población civil, en beneficio de las víctimas de los conflictos armados internacionales. Hay muchos estados parte, casi los mismos que los convenios de Ginebra. Y el segundo protocolo también de 1977, el GP romano 2, completa la protección prevista en el artículo 3 común. ¿Conocemos el artículo 3 común a que nos estamos refiriendo? Al artículo 3 que aparece en los convenios. Idéntico en cada uno de los convenios. Completa la protección prevista en el artículo 3 común a los 4 convenios, los que yo les decía, de Ginebra, en beneficio de las víctimas de los conflictos armados no internacionales. Importantísimo.
Ahora estamos hablando de no internacional, o sea, los conflictos internos, como las guerras civiles, por decirle algo, ¿verdad? Las guerras civiles, los levantamientos armados, ya, pero interno. Entonces, como ven, cómo ha ido perfeccionándose, ¿verdad? O sea, conflictos armados no internacionales, también con más de 100 países, que es parte de eso, ¿verdad? Ciertas normas de los conflictos armados se han convertido en normas de la costumbre debido a su duración y constancia. Siempre se observan, siempre están allí, ¿verdad? Además, estas normas vinculan a los estados y los beligerantes. Esto es importante, ¿oye? Vinculan. ¿Qué quiere decir vinculan? Que produce derechos y obligaciones. ¿A quiénes? No solo a los estados, a los beligerantes también, ¿verdad? Entonces son vinculantes, son de obligatorio cumplimiento. Además, dice, estas normas vinculan a los estados y a los beligerantes, aunque no se hayan adherido formalmente a ellas. Fíjense, aunque no se hayan adherido, se les aplica. O si no se les aplican, los obliga. Es precisamente el caso de los convenios de Ginebra, pero otras garantías también entran dentro de esta categoría de costumbre internacional. Se dan cuenta aquí, pues, el derecho internacional humanitario, pues, tiene mucha importancia, ¿verdad? Entonces aquí nos habla, el derecho humanitario es hoy por hoy el único marco jurídico que permite reglamentar las acciones de socorro en esos contextos de conflicto. Fíjense, el derecho humanitario es hoy por hoy el único marco jurídico que permite reglamentar acciones de socorro. Es el único, de ahí no hay otro derecho que reglamente acciones de socorro en tiempos de conflicto. Solo el derecho humanitario. Estas normas, como todo derecho, deben ser interpretadas para que respondan a esta nueva realidad, más que para intentar difuminar las responsabilidades. Las agranda, las amplía. Es posible en todos los contextos de guerra, donde la violencia está más o menos organizada o institucionalizada, identificar las cadenas de responsabilidad. Al momento de ser violados, ¿cómo? Hay protocolos que se instauran para llevar a cabo la investigación, ¿verdad? La identificación, el rompimiento de los principios de derecho internacional, todo ello, ¿verdad? Se investiga. Entonces, ¿cómo se organiza entonces esta situación, verdad? Identificar cadenas de responsabilidad. Acuérdense ustedes que muchas veces en las organizaciones militares está muy arraigada la cadena de mando. Y ahí pues puede haber cadena de responsabilidad que permite emprender una negociación con respecto a la aplicación y respeto al derecho humanitario. Por razones de comodidad y claridad, dice, se ha agrupado en los apartados guerra, método de guerra, ataque, armas. Yo leo todas estas palabras para que ustedes vean qué terminología se usa, qué abarca todo esto, ¿verdad? Y les leo esto para que ustedes van a tener una idea bastante clara del abanico de situaciones y que puede regular, ¿verdad? Entonces dice guerra, método de guerra, ataque, armas. ¿verdad? Aquí pues es todo lo referente a las obligaciones de las Fuerzas Armadas en la dirección de las hostilidades. También hay sanciones, dice, a las violaciones del derecho humanitario, o sea, la violación al derecho humanitario sí crea responsabilidad. Y cuando hay responsabilidad,
hay sanciones. Por ello dice, humanitario se encuentra en los apartados, todas esas sanciones de las violaciones al derecho humanitario, se encuentra en los apartados, y lo voy a leer para que ustedes vayan viendo toda la amplitud de este derecho. Crimen de guerra, crimen de lesa humanidad o contra la humanidad, competencia universal, el Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿verdad? Sanciones penales del derecho humanitario. El derecho humanitario, ¿verdad?, tiene una sección puramente penal. De aquí nacen los tribunales de Nuremberg, tan importantes, los del Japón, los de Yugoslavia, en aplicación de este derecho. Ahí es donde se aplica, fíjense, en los tribunales de guerra, lo que se aplicó fue el derecho humanitario. ¿Se dan cuenta? Ahí se aplicó, ¿verdad? Sanciones penales, derecho humanitario, deberes de los mandos, todos los mandos tienen deberes. Entonces dice acá, las disposiciones de los convenios de Ginebra, son 4 convenios, ¿verdad?, de 1949 y su artículo 3 común, 3 idéntico en los 4 convenios, ¿verdad? Y de los 2 protocolos adicionales que ya vimos, ¿verdad? ¿A qué se va refiriendo los protocolos adicionales, ¿verdad? Protección a sociedad civil, ¿verdad? Y protección a víctimas en los conflictos no internacionales, los protocolos, ¿verdad? Deben ser conocidos por las organizaciones humanitarias, los ciudadanos y los responsables políticos. Es una obligación conocerlo. No se puede alegar ignorancia, ¿verdad? Ya que son las únicas que organizan en derecho y en la práctica el papel de las autoridades civiles y las organizaciones de socorro en conflictos armados. Es el único derecho que existe. El derecho humanitario defiende un derecho de acción. Protege a las víctimas de los conflictos a través de la calidad de la acción de socorro. Así es como los protegen. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo protege el derecho humanitario a las víctimas en conflicto? Las protege a través de la calidad de la acción de socorro. Pues es importantísimo. Es el socorro a las víctimas. Es lo único que tienen para no sufrir o para salvar la vida. Una muerte innecesaria muchas veces, ¿verdad? Entonces se protege a las víctimas de los conflictos a través de la calidad de la acción de socorro que las organizaciones humanitarias ponen en práctica. ¿De qué depende esa calidad? Dice, de las acciones de socorro. Dependen de la calidad de la ayuda. Fíjense, ¿cómo debe ser la ayuda? ¿Cómo debe ser la ayuda? Eso nos pone la calidad de socorro. La ayuda debe ser suficiente, apropiada, rápida. Eso se lo voy a pasar después, pero me gusta que escuchen para que ustedes tengan ya una idea. La calidad de la ayuda debe ser suficiente, apropiada y rápida. También depende de su conformidad con los derechos previstos por el derecho humanitario para socorrer a las distintas categorías de personas protegidas y a los derechos y deberes de las mismas organizaciones de socorro. O sea, un militar combatiente no tiene la misma categoría que una persona civil afectada por el conflicto. ¿Verdad? A eso se llama el principio de distinción. Ese es otro principio importante, tan importante como el de neutralidad, porque una distinción a usted le va a dar un determinado, la va
a provocar a usted una determinada situación. Por ejemplo, en el principio de distinción, no puede tratarse de igual manera a un militar en conflicto, a un soldado armado, que a una persona civil afectada. Usted no va a tratar dentro de un conflicto una instalación militar que una instalación civil, que una instalación médica. Todo ello. Entonces, su conformidad con los derechos previstos por el derecho humanitario para socorrer a las distintas categorías de personas protegidas. ¿Se dan cuenta? Hay distinción. Entonces, eso se basa en el principio de distinción. La distinción es muy importante. Usted no va a tratar igual a un buque de guerra que a un buque humanitario, ¿verdad? Personas protegidas y a los derechos y deberes de las mismas organizaciones de socorro. También va a depender de la capacidad de estas organizaciones de dar parte de las trabas encontradas en el desarrollo de su misión de socorro. No se les puede obstaculizar. ¿Se acuerdan ustedes cuando en esa toma que les hablé de la toma de la embajada de Japón en Perú? Allá había un conflicto. ¿Y estuvo presente el derecho humanitario? Estuvo presente, sí estuvo presente. Incluso cuando el conflicto se alargó unos días, ¿verdad? Las personas no tenían alimento. Entonces empezaron a negociar ingresar alimento, ¿verdad? Entonces dijeron ellos que podían entrar únicamente los miembros de la Cruz Roja. Y ellos fueron los que ingresaron alimento. Aunque parece que hubo algo ahí que rompió también esos términos. Pero en principio lo que les digo, que no pueden tener limitación más en las acciones de socorro, ¿verdad? Entonces, si hay obstáculos, inmediatamente, ¿verdad? Puede quejarse. Para alcanzar su objetivo, el derecho humanitario ha desarrollado una normativa completa en torno a dos ejes, fíjense, dos ejes fundamentales del derecho internacional humanitario. El primer eje, la responsabilidad de los mandos militares. Miren qué importante. Ahorita nos vamos a otro enfoque, como ustedes ven, ¿verdad? ¿Pero dónde? Y aquí nos presenta una lógica muy importante el derecho humanitario. Respecto a mandos militares hay una normativa completa, porque es uno de los dos ejes importantes para alcanzar los objetivos del derecho humanitario. En primer lugar, dice, la responsabilidad de los mandos militares. Este es innegable, ¿verdad? Y el segundo eje, la acción de las organizaciones humanitarias. Miren qué importante, ¿verdad? Qué importante, ¿verdad? Para alcanzar su objetivo es importantísimo, ¿verdad? Una normativa completa en torno a dos ejes fundamentales. La responsabilidad de los mandos militares y la acción de las organizaciones humanitarias. Todo esto tiene un respaldo, ¿verdad? Un respaldo normativo completo, y hacia ellos va dirigido principalmente, ¿verdad? Entonces, respecto a los mandos militares, el derecho humanitario establece ciertas normas, ciertas responsabilidades, ciertas exigencias. Entonces, la responsabilidad de los mandos militares, ¿cómo va a ser el derecho internacional humanitario para la normativa relacionada con ellos? Se van a establecer normas, responsabilidades y exigencias. Tres situaciones
fundamentales, o podríamos decir 3 ejes fundamentales, también estamos hablando de ejes, 3 ejes fundamentales: normas jurídicas, responsabilidades y exigencias. ¿Sí? Sí. No, perdón, y se me activó el micrófono. Bueno. Entonces, ven, esos son ejes fundamentales. Yo les hablo todo ello para que vean que sí es algo complejo el derecho humanitario, ¿verdad? No es algo tan superficial como conocíamos, ¿verdad? Sino tiene una normativa compleja y tiene una lógica muy importante, como ustedes han visto, ¿verdad? Dentro de una escala de valores universal. Lick, y ¿Sí? en el caso ahorita de la guerra con Ucrania y Europa, el derecho humanitario se aplicó. Tendría que aplicarse. Tendría Ajá, que aplicarse. Hasta el momento, como ustedes ven, no ha habido ninguna información al respecto, ¿verdad? Pero sí hemos sí. visto que Rusia ha limitado mucho, mucho su poder militar destructivo en este conflicto. Rusia tiene mucho más de lo que ha desplegado en Ucrania, ¿verdad? Me imagino que por ahí andará el derecho humanitario. No, en estos momentos no soy en capacidad de responderle, porque como ustedes saben también, y les digo, el derecho internacional se topa mucho en la realidad cuando estamos frente a una potencia mundial. Ya les relaté el caso de Estados Unidos y el Reino Unido en el conflicto de las Malvinas. Violaron el derecho internacional, violaron el derecho humanitario y no hubo sanción. Ahora, aquí con Rusia, estamos ante una potencia, ¿verdad? Que limita mucho, muchas veces, la aplicación de la normativa internacional. Pero hemos visto que Rusia pues realmente no ha desplegado todo el poder militar que tiene. Ah, Incluso no. está siendo arrinconada en algunas regiones de Ucrania, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Podríamos presumir que sí, porque de hecho tienen que aplicarse automáticamente esto. Como ustedes ven y se ve, ¿saben dónde se mira esto reflejado? En que Ajá. la población femenina, infantil y la gente grande, ¿verdad? Pudo salir. Sí, es que en el caso de Ucrania, esa oportunidad dio Rusia, ¿verdad? De que salieran la, Tuvo que la, darla. ajá, tuvo que Sí, darle esa oportunidad sí. de salir por las No buenas podía. prácticamente. Sí, Ujú. no podía afectar población civil. No podía. Porque entonces ahí sí se detona, ¿verdad? Otro conjunto de normas que podían aplicarse contra Rusia por las otras potencias mundiales. Entonces, como ustedes ven, esa evacuación de población vulnerable, ¿verdad? Ancianos, mujeres y niños, se logró gracias al derecho humanitario. Caso contrario, se desarrolla el conflicto, sálvese quien pueda ahí, ¿verdad? Pero dio Sí, oportunidad que esta población desalojara, ajá. ¿verdad? Hay sufrimiento, porque yo he visto algunos reportajes ahí que personas que dejó todo, dejaron todo, solo con lo que llevaban puesto salieron, salvando la vida, Sí, ¿verdad? pues. Salvando la vida. Pero como dice el derecho humanitario, minimizar sufrimientos ante la vida. Se apuesta por todo lo que uno tiene, las cosas materiales, ¿verdad? Hay Ujú. sufrimiento, creo que hay, pero hay menos que se muera, pues, una madre, una hermana, un niño, un hermanito, un sobrino, ¿verdad? Un nieto. Mm. Y solo quedaron, pues, población masculina de hasta 60 años, ¿verdad? Solo ellos quedaron en los campos, pues, de conflicto, ¿verdad? Mm. Y pues sí, ese es reflejo del derecho internacional humanitario. Solo ese derecho puede lograr esas situaciones, ¿verdad? Y como dice aquí, como ustedes leyeron,
se ha vuelto consuetudinaria, dice, no es necesario aplicarla, no, porque ya los países saben que deben respetar esas situaciones mínimas, ¿verdad? Y es de hecho, pues, hasta Rusia, pues, un país poderoso, tuvo que respetar esa medida, ¿verdad? Y como ven, toda esa gente, todas estas personas continúan bajo la protección del derecho humanitario. Y ya se amplió, porque como vimos, ya se amplió más allá del conflicto bélico propiamente dicho. Ya está también en conflictos sociales, en conflictos naturales, ¿verdad? Ya se ha ampliado la aplicación del derecho humanitario y ustedes ven cabal esta situación. Esta población está bajo el resguardo, ¿verdad? Internacional. Y el derecho humanitario es derecho de primer orden en estas situaciones, ¿verdad? Entonces vamos a terminar en la otra clase sobre este tema tan importante, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es que ustedes abran su mente y vean la amplitud de este derecho y que tiene aplicación práctica. Lo hemos visto en los terremotos de México, que se han dado cuenta ustedes, en los terremotos del terremoto de Guatemala, que los que lo vivimos, ¿verdad? La Cruz Roja tuvo un papel importante de primer orden en los terremotos de México, en los conflictos armados, pues como ven, ahorita está participando activamente. Y neutral. El derecho humanitario, como ahí no se pronuncia por ninguno de los dos bandos. El derecho humanitario va hacia minimizar el sufrimiento de la persona humana, sin ver nacionalidades ni bandos. Y esto es lo que estamos viendo en la vida práctica. Así que, primero Dios, nos miramos mañana, jóvenes. ¿Quién levanta la mano? María Fernanda. Y buenas noches, licenciado. Con una consulta. Fíjese que en la clase pasada usted dijo a qué se asemejaba la conciliación, donde habló la negociación, luego los oficios, la mediación, la investigación y la conciliación. Pero la conciliación no alcancé a notarlo. Sí, como yo les conté en la oportunidad pasada, La negociación dijo que era la aptitud, los buenos oficios, la discreción, así es, la confianza, la investigación, la objetividad, pero la conciliación no alcancé a escuchar. que fue lo que les dije, jóvenes, a ver quién se acuerda. Vamos a verlo por acá. La conciliación, esta no la mencionamos, ¿se acuerdan? Porque dijimos que en la actualidad está un poco en desuso. ¿Ya? Entonces, esta conciliación, podríamos decir que no la vimos. Intencionalmente no la vimos. No es que usted no tiene un punto de referencia ahí, ¿oye? Porque llegamos hasta lo que es la investigación. Ajá, sí. ¿Verdad? Bueno, está Sí, bien. Gracias, licenciado. Muy bien. Amable. Bueno. Muy bien, jóvenes. Entonces, fue un placer estar con ustedes y primero Dios nos miramos el día de mañana. Con el permiso. Gracias. Me retiro, ¿eh? Feliz noche, Lee. Buenas noches. Gracias, licenciado.